Título del mensaje: no retrocedas. Base bíblica: Hebreos capítulo 10, versículos 38 al 39. Y dice así la palabra del Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a entrar al mensaje. Ocupe su lugar, esté cómodo. Y lo invito a que esté atenta al mensaje de la palabra del Señor. Hay un canto muy bonito, en lo personal me gusta mucho, y dice este canto que he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Y hermanos, nosotros hemos tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Es una decisión que nosotros hemos hecho. Acuérdese, un día usted en el altar de la iglesia levantó su mano y prometió serle fiel al Señor hasta la muerte. Pero nosotros sabemos y nos hemos dado cuenta de que han sido muchos cristianos, muchas cristianas que han faltado esa promesa y han retrocedido. Le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Yo no deseo que usted retroceda. Yo quiero que usted siga avanzando en el nombre de Jesucristo. Y el autor de la carta a los Hebreos no nos dice su nombre, no nos revela su nombre, y queda en el anonimato, pero el mensaje que da es muy importante. La carta de los Hebreos va dirigida a un pequeño grupo de hermanos, de hermanas, la iglesia de Cristo. Y el autor de los Hebreos está muy preocupado porque estos cristianos que se habían entregado a nuestro Señor Jesucristo estaban abandonando el cristianismo y se estaban regresando al judaísmo. Eran muchos hebreos los que se habían rendido a nuestro Señor Jesucristo, pero por haberse rendido a nuestro Señor Jesucristo, les estaban llegando luchas, les estaban llegando pruebas, les estaba llegando la persecución, y estos hebreos estaban abandonando el cristianismo para regresar al judaísmo. Y el autor a los hebreos le dice: no retrocedan, no se regresen al judaísmo, quédense en el cristianismo. Y a través de la carta de los Hebreos vemos cómo el autor les hace una comparación entre Cristo y lo que tenían en el Antiguo Testamento, en el judaísmo. Pone a nuestro Señor Jesucristo y les dice: el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mayor que el sacerdocio de Moisés. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es aún mayor que el sacerdocio de Melquisedec. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, le dice el autor a los Hebreos, es mejor que la sangre de los corderos. Está poniendo, exaltando a nuestro Señor Jesucristo como mejor, para que no lo dejen y se retrocedan al judaísmo. Y les dice: el pacto que ha hecho nuestro Señor Jesucristo con nosotros es mucho mejor que el antiguo pacto. Quédense con nuestro Señor Jesucristo, no retrocedan al judaísmo. Iglesia, nosotros tal vez en estos días no estamos siendo tentados a regresar al judaísmo, pero tristemente sí hay muchos cristianos que están siendo tentados a regresar, no al judaísmo, pero sí a regresar al mundo. Son muchos cristianos, muchas cristianas que están siendo tentadas a abandonar el cristianismo para regresar al mundo. Los hebreos, su tentación era grande de regresar al judaísmo. Yo sé, la tentación de usted, mi hermano, mi hermana, tal vez no es regresar al judaísmo, pero su tentación grande sí puede ser abandonar la fe y regresar al mundo. Y nosotros no queremos eso. Es tremenda la forma en que se dirige el apóstol Juan a aquellos cristianos y aquellas cristianas que retroceden al mundo. El apóstol Juan les llama cobardes. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, hablando el apóstol Juan a las iglesias, les dice en el Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El apóstol Juan les habla muy duro a las iglesias y les dice: los cobardes van a quedarse afuera. Lo que el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia: iglesia, no seas cobarde, vas a enfrentar luchas, vas a enfrentar pruebas, pero sigue en el camino de nuestro Señor Jesucristo. No seas cobarde, no le dé la espalda a Cristo, no te vayas al mundo. Cristo es mucho mejor que el mundo. Iglesia, nosotros vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar pruebas, y es normal, pero no nos acobardemos cuando estemos pasando por una lucha, cuando estemos pasando por una prueba. No nos acobardemos, hay que seguir con Cristo. No seamos cobardes, no quitemos la vista de Cristo, porque es lo mejor servirle a nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, nosotros, como les digo, tal vez no estamos siendo tentados a regresar al judaísmo, pero sí hay cosas que nos van a tentar para regresar al mundo, para abandonar nuestra fe e irnos al mundo. Y la forma en que nosotros vamos a ser tentados nos lo explica muy bien nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. Voy a explicarles la parábola del sembrador y les voy a ilustrar la forma en que somos tentados para retroceder al mundo. Escuche la parábola del sembrador y a continuación les voy a explicar lo que significa para nosotros. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 4 versículos del 1 al 9. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero la gente no entendió. Aún los discípulos no entendieron. Y vienen y le dicen a nuestro Señor Jesucristo: Señor, nosotros queremos entender tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. Nuestro Señor Jesucristo, en su grande amor, en su grande misericordia, les explica la palabra para que tengan entendimiento y se afirmen en Él. Aquí está la explicación. Dice la palabra del Señor en Marcos 4:13 en adelante, dice: y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y les empieza a decir nuestro Señor Jesucristo: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y aquí está algo que tienta a muchos cristianos y los hace retroceder al mundo. Y puede ser esto, mi hermano, lo que lo esté tentando usted. Hermana, puede ser que esto la esté tentando usted, hermana, también. Dice que los que están junto al camino, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo describe una clase de cristianos como una semilla que cae junto al camino y vienen las aves y la comen. ¿Por qué? Miren, cuando las personas pasaban por las parcelas, hacían un caminito. Cuando la gente pasaba sobre la tierra, una tras otra, se hacía un camino. Esa tierra
que se estaba pisando se endurecía. Y cuando la semilla caía en esa tierra, como estaba muy dura, de tanto que la habían pisado, no entraba la semilla en la tierra porque estaba muy dura. Entonces quedaba al descubierto y venían las aves y se comían la semilla y se perdía la cosecha. Y esta tierra representa a una clase de personas. Personas que han sido pisadas por la vida. Personas que las han pisado, las han humillado y se han hecho duras. Ellas guardan rencor, corajes en sus corazones. Hay desprecios, hay humillaciones. Son personas que se endurecieron. Y cuando reciben la palabra del Señor, sí les gusta, se emocionan. Y dicen, qué bonito el evangelio, qué bonita la palabra del Señor. Pero la palabra no penetra en ellos porque hay rencores, hay amarguras, están duros. Y viene el diablo y les arrebata esa semilla. ¿Por qué? Porque están endurecidos. Hay mucho orgullo, hay mucho rencor, hay mucha amargura. No se postran, no se doblegan ante el Señor. Están duros, no hay humildad en ellos y se endurecen. No les gusta obedecer la palabra del Señor. Sí es bonita para ellos, pero no se humillan, no se doblegan. Y esto es triste, porque cuando un cristiano no ora, no se doblega ante el Señor, se endurece y el diablo los saca de la iglesia. Se endurecen, no saben decir perdón porque están duros, han sido pisados y la palabra no puede penetrar en ellos. Cuando son ofendidos en la iglesia, el diablo les saca la semilla. ¿Ves? En el mundo te trataban mejor que en la iglesia y los saca de la iglesia. Les arrebata la semilla. Aquí nadie te ama, ¿ves? Ni tienen amor los hermanos. Les arranca la semilla el diablo porque no ha penetrado en sus corazones porque están duros. Y muchos de ellos se prefieren ir al mundo y dicen, allá era más feliz. Mentira, irse al mundo es de cobardes, pero permanecer en el camino del Señor cuando los tiempos son difíciles es de valientes. Y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermana, mi hermano, por muy duro que le haya tratado la vida, por muy duro que le hayan tratado las personas, hable con el Señor y dígale, Señor, ablanda mi corazón, ayúdame, quebrántame. Yo quiero que tu palabra penetre en mi corazón, moldee mi carácter, moldee mi genio, moldee mi personalidad. Yo quiero ser dócil, yo quiero ser humilde, Señor, ayúdame. Esto es lo que necesitas hacer, mi hermano, mi hermana, porque retroceder al mundo es de cobardes, pero permanecer en el camino del Señor en tiempos difíciles es de valientes, y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue diciendo el Señor, dice, estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí describe otra clase de personas que han retrocedido, le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque les llegó la lucha, les llegó la prueba y no les gustó. Eran personas que estaban en el mundo y se les habló de las cosas de Dios y dijeron, wow, hay muchas promesas muy bonitas en la Biblia. Yo quiero servirle al Señor, yo quiero trabajar para el Señor. Y hermanos, esas personas se rindieron al Señor, se bautizaron, cantaban, aplaudían, se gozaban de venir a la iglesia y tú los mirabas gozosos, alegres. Y querían servir, querían trabajar en la obra del Señor. Eran las chispas de la iglesia. Vamos a hacer aquí, vamos a hacer acá. Bien activos, bien fervientes. Pero un día ese hermano, esa hermana, se le enfermó un hijo y se empezó a enojar con Dios. Y un día ese hermano que era activo, trabajador, era un meteoro porque brillaba. Pero así como los meteoros desaparecen después de brillar, así desaparecen de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo corrieron del trabajo. Hermanos, esto es peligroso y son muchos cristianos, muchas cristianas las que les han dado la espalda al Señor Jesucristo porque pensaban que al hacerse cristianos las luces de los semáforos se le iban a poner verdes todas. Pensaban que nunca les iba a dar el calor del sol.
Pensaban que todo iba a ser color de rosa, pero les llegó la lucha, les llegó la prueba y se enojaron con Dios y se fueron de la iglesia y dijeron: yo estaba mejor en el mundo que en la iglesia puros problemas, en la iglesia ya me va más mal, antes me iba mejor, antes me aumentaban el salario, ahora ni me aumentan, antes ni se me enfermaban los hijos, me hice cristiano y todos se me enfermaron, mejor me voy al mundo. Irse al mundo por los problemas, irse al mundo por las tribulaciones es de cobardes, pero permanecer en Cristo en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, es de valientes, y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, le van a venir luchas, le van a venir pruebas, hágase a la idea. No todo va a ser color de rosa en la iglesia, no todo va a ser color de rosa, no siempre las luces se le van a poner en verdes, no siempre el tráfico va a avanzar porque usted se mete al tráfico, a la carretera, y muchas veces no va a ser así. Hasta lo contrario, vas en el carril que tú vas y va lento y miras que todos te pasan por aquel lado, te pasas al otro y se pone lento y el otro avanza. Hermanos, es que así es. Va a haber problemas, va a haber dificultades, pero hay que seguir firmes en el nombre de Jesús. No le dé la espalda a Cristo. No abandone la oración, no abandone el venir a la casa de oración por los problemas. Son parte de la vida. Por eso le digo, iglesia de Saticoy, regresarse al mundo por problemas, por enfermedades, por crisis, irse al mundo es de cobardes. Pero permanecer en la casa de Dios en medio de la escasez, en medio de la necesidad, es de valientes. Y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien va a seguir? ¿Alguien va a proseguir? Amén. Nosotros vamos a seguir avanzando. No retrocedamos, iglesia. Luego dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Algo que tenía que hacer el sembrador allá en las tierras de Israel, antes de sembrar las parcelas de ellos, el terreno de ellos donde iban a echar la semilla, crecía hierba mala, eran cardos, espinos, son unas plantas muy espinosas. Entonces, antes de tirar la semilla, el sembrador tenía que preocuparse por tumbar todos los cardos, todas las espinas, los tenía que tumbar, después echar la semilla. Pero había sembradores que eran muy perezosos, les daba flojera, les daba pereza tumbar esas plantitas espinosas, les daba flojera y decían: pues lo que nazca es bueno, y tiraban la semilla y pues no le nacía nada. Porque no se preocupaban por tumbar los cardos, por tumbar los espinos. Y dice el Señor: así hay muchos en los cuales en su vida han sido como esos terrenos. Antes de venir a Cristo, estas personas eran como ese terreno, tenían espinos, tenían cardos, plantitas espinosas en sus vidas. Y cuando recibieron la semilla del Evangelio, estas personas nunca, jamás se preocuparon por tumbar esos cardos, por tumbar esas plantitas espinosas. ¿Y cuáles son esos? Malos hábitos, malas costumbres, malas amistades. Sí, se entregaron al Señor, se hicieron cristianos, pero nunca sacaron de sus vidas malos hábitos, malas costumbres. Siguieron escuchando música que no les convenía escuchar, siguieron mirando cosas que no les convenía mirar, siguieron yendo a lugares que no les convenía lugar. No tumbaron esos cardos, no tumbaron esos espinos. ¿Me están entendiendo, iglesia? Entonces, no se preocuparon. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando se entregaron al Señor, esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas malas amistades, esos cardos, esos espinos, ahogaron el mensaje. ¿Para qué vas a la iglesia? Mira, va a haber un pan el fin de semana. Vas a la iglesia el otro domingo. Ahí estaban los espinos. Y lo empezaron a sacar de la iglesia, se lo empezaron a llevar al mundo. Había malos hábitos, malas costumbres que nunca sacaron de sus vidas. Había cosas en sus vidas de estos cristianos que retrocedieron, que jamás sacaron esos cargos de sus vidas. Eran cosas que cuando se entregaron a Cristo, lo tenían en su casa esos cardos, eran cosas que los hacía rezaba allá. Eran esos espinos, esos cardos que no sacó. Un día se enojó con su esposa y fue y se las tomó. Santo. Nunca se me olvida y nunca se me va a olvidar. Me recuerdo que una vez una cristiana se entregó al Señor, le había compartido el mensaje de la palabra del Señor. Ella se entrega y después de un tiempo de estar caminando con el Señor,
Pues le pregunté cómo le iba en su vida cristiana y me dice esta hermana, ay hermano, pues fíjese que pues yo ahí tengo mis pinturas, yo tengo mis joyas, tengo mis pantalones, tengo mis escotes, ahí los tengo guardaditos. Ahí tenía sus espinos y sus cardos. Y le dije, ¿qué pasó, hermana? Dice, es que ¿qué tal si no lo hago en el camino del Señor? Y me retrocedo, voy a tener que comprar joyas, pantalones, escotes, mejor ahí los tengo guardaditos. Ahí tengo mis cardos, mis espinos. No, iglesia, muchos han retrocedido porque no sacaron los espinos, no cortaron los espinos de su vida y ahí los tuvieron. Un día esos cardos, esos espinos ahogaron el mensaje del Señor y se fueron al mundo. Y retroceder al mundo por malos hábitos, por malas costumbres, es de cobardes. Pero permanecer en el camino del Señor es de fieles, es de valientes, y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, hay cosas que no le conviene tener en su casa porque le están recordando su vida pasada. Hay malos hábitos que usted tiene que arrancarlo de su vida. Hay cosas que usted escucha que no le conviene escuchar. Hay cosas que usted mira y no le conviene mirar. Hay lugares a los que usted va y no le conviene ir. Son cardos, espinos, arránquelos para que no le ahoguen su fe, para que no le saquen la semilla y se la ahoguen, y usted pueda seguir en la casa de Dios aplaudiendo, cantando, en las buenas, en las malas, alabando a nuestro Señor Jesucristo. Retroceder al mundo por malos hábitos y costumbres es de cobardes, pero permanecer en la casa de Dios en medio de tiempos difíciles es de valientes, y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, con eso termino, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aleluya. Hay cristianos que sí los ofendieron, los humillaron en su vida pasada, la vida los trató muy mal, les fue muy mal, pero hay cristianos que se rindieron al Señor y se humillaron y le dijeron al Señor, Señor, tú me conoces como yo era rencoroso, el que me la hacía me la pagaba, Señor, pero Señor, ayúdame, yo no quiero ser así. Hubo cristianos que se humillaron y el Señor los cambió, el Señor los ablandó, los transformó y se hicieron nuevas criaturas. Esos son los que dan fruto. Hay cristianos que no les gustaba que les fueran las cosas malas, pero cuando les pasaba algo malo se enojaban, se enfurecían. Ahora en el camino del Señor se humillaron y le dijeron al Señor, Señor, dame paciencia, tú sabes cómo me frustro, me desespero cuando las cosas se me salen de control, Señor. Tú sabes cómo me pongo de enojado con mi esposa, tú sabes cómo me pongo de mal carácter con mi esposo cuando se me salen las cosas de control. Muchas así eran, pero un día se humillaron ante el Señor y le dijeron, Señor, ayúdame a tener fe en ti y que cuando esté todo mal yo tenga mi genio, mi carácter dócil, Señor. Y el Señor los cambió y los transformó y siguen en la casa de Dios. No tienen problemas, sí tienen problemas, pero siguen alabando al Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos que tenían recuerdos, fotos, amistades que les recordaba su vida pasada, pero ellos se armaron de valor y le dijeron al Señor, Señor, ten misericordia de estas amistades, yo ya les hablé de ti y se burlan de ti, Señor, yo ya no quiero tener nada con ellos, ya hice mi parte, ya les hablé de ti, Señor, ten misericordia, pero me voy a distanciar de ellos para que no me sonsaquen y servirte a ti. Y siguen en la casa de Dios esos siervos, esas hijas de Dios, porque esos están dando frutos, trabajando en las iglesias, y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Hay cristianos, cristianas que sí, pasan por luchas, pasan por pruebas, les llega la enfermedad, y estos cristianos, estas cristianas siguen en la casa de Dios alabando y glorificando al Señor y dicen, yo no retrocedo, esté como esté de difícil la situación, yo sigo avanzando en el nombre de Jesús, y siguen en las iglesias alabando al Señor Jesucristo. Eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que se pongan de pie. Iglesia, no retrocedamos, sigamos avanzando, sigamos adelante. Si usted reconoce que su carácter es duro, humíllese, dígale al Señor, Señor, la vida me golpeó feo, las personas me humillaron, se burlaron de mí, Señor, y eso como que me endureció. Señor, ablándame. Aleluya. Señor, tú sabes que estoy pasando por muchas dificultades, Señor, que estos afanes no me lleven a retroceder.
Señor, tú sabes los malos hábitos que me están alejando, me están enfriando. Señor, ayúdame a arrancar estos cardos, esos espinos de mi vida. Ayúdame, Señor, porque yo quiero dar fruto. Si usted hace esto, hermano, hermana, usted va a avanzar en el nombre de Jesús. Y si no lo hace, sepa, se lo garantizo y se lo profetizo, que va a retroceder y se va a ir al mundo. Pero no queremos esto. Es mejor seguir avanzando. Y termino diciendo esto: retroceder es de cobardes, pero permanecer en el camino del Señor en tiempos difíciles es de valientes, y eso agrada a nuestro Señor Jesucristo. Sigamos avanzando. Dios les bendiga. Aleluya.